¿Qué ves cuando miras a una abeja volando a tu alrededor? ¿Ves agilidad? ¿Rapidez y dinamismo? ¿Ves trabajo en equipo? ¿Ves cuidado por el medio ambiente y trabajo seguro? ¿Desarrollo económico y social? La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Somos BioK, el software para grupos de trabajo y empresas que vuelan hacia la sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normativa y resguardando el medio ambiente. BioK es el punto de encuentro donde el trabajo en equipo y la rigurosidad ayudan a alcanzar increíbles resultados, conociendo, evaluando y gestionando el cumplimiento legal, siempre actualizados. La próxima vez que veas a una abeja volando a tu alrededor, nos verás a nosotros. Bienvenidos a la sostenibilidad digital. Bienvenidos a BioK, Software for Sustainability. Hola, buenos días, ¿cómo están? Soy Giselle Soré y quiero darles la más cordial de las bienvenidas en esta fría mañana que hoy día está en nuestro país, a darle la bienvenida a los ingenieros ambientales, a los ingenieros en prevención de riesgo y a todos los profesionales de las áreas de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional que se han conectado a este webinar que la consultora Better junto al software inteligente BioK quieren realizar para que todas las empresas puedan continuar y colaborar en su tránsito hacia la sostenibilidad. En ese sentido, hemos realizado muchos encuentros como este en los que hemos abordado muchas temáticas interesantes de normativas que atañen a muchas de las organizaciones que se han conectado. Y en este sentido, hoy día queremos abordar una que es particularmente muy relevante, que está vigente desde el 16 de marzo pasado y que tiene que ver con la ley de responsabilidad extendida del productor, ¿ya? Y que tiene, por supuesto, mucha relevancia para el medio ambiente en los temas de reciclaje y de cómo se disponen finalmente los desechos de las empresas, ¿ya? En ese sentido, vamos a abordar el sistema de gestión de esta en relación a los envases y embalajes. Para eso hoy día nos acompañan dos expertos de BioK y de la consultora Better, ya para que ustedes puedan conocer y ellos les va a explicarles el marco regulatorio que rige a esta ley REP y cómo pueden aplicarla en sus empresas, cómo gestionarla de un modo más fácil, más amigable y mucho más eficiente en términos de tiempo para que puedan gestionar mejor sus recursos. ¿Ya? Quiero presentarles entonces a uno de ellos, que es el ingeniero en medio ambiente, prevención de riesgos y máster en gestión industrial, diplomado de sistemas de gestión integrados, Mario Cárdenas. Él se desempeña como jefe de requisitos legales y auditoría de la consultora Better y cuenta con una vasta experiencia en tramitación, implementación y mantención de sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional, ya en medio ambiente también, y en auditoría de resolución de calificación ambiental y auditoría de cumplimiento normativo. Hoy, buenos días Mario, ¿cómo estás? Gusto de verte nuevamente. Hola Giselle, buen día, sí. Mucho gusto. Gracias por la invitación y por desarrollar esta temática que es tan relevante. Encantado de poder compartir con ustedes. Gracias a ti, Mario, y quiero también presentarles a nuestra audiencia que nos acompaña hoy día al ingeniero civil ambiental y Customer Success Analyst de BioK, Juan Pablo Aguirre, quien cuenta con una extensa experiencia en el área de proyectos y servicios de la ingeniería ambiental. Él nos explicará cómo el uso de la solución tecnológica que brinda este software as a service que es BioK, cómo contribuye a que las empresas y organizaciones también puedan gestionar de mejor manera y mucho más amigable de la normativa. Muy buenos días, Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Buen día, Giselle. Muchas gracias por la presentación. Buen día, Mario. Saludar a toda la audiencia que nos acompaña, por supuesto, y esperar que los temas que podamos desarrollar les ayuden en las labores en sus organizaciones. Sin duda va a ser así, así que eso esperamos. Mire, antes de partir, sí quiero invitar a nuestros profesionales, a todos los que se han sumado a este webinar, a que puedan hacer sus preguntas en el chat que tenemos habilitado hoy.
y que ustedes, por supuesto, puedan responderla una vez que finalicen sus intervenciones, ¿ya? Así que, sin más tiempo que perder, quiero dejar con ustedes a Mario Cárdenas de Better para que nos explique y nos dé las luces que tiene esta normativa de ley REP, responsabilidad extendida del productor. Adelante, Mario. Gracias, Giselle. Bueno, ustedes están pudiendo visualizar mi pantalla. Voy a compartir. Ahora sí. Bueno, como ya comentó Giselle, la finalidad de este webinar es poder comentar información respecto a dos temáticas en particular. Bueno, la primera claramente tiene relación a lo que ustedes están visualizando ahora, que es básicamente la ley REP, ley 20.920, que surge del 2016, que viene a determinar cómo son todas estas bases o lineamientos, como toda ley, respecto a una materia en particular, que es la responsabilidad extendida del productor. Y luego, a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo los distintos reglamentos, y en particular vamos a hablar de uno de ellos, que es el Decreto Supremo número 12, que, como bien comentó Giselle, aparece en marzo del 2021, en donde se determina cuáles van a ser los lineamientos en específico para lo que es la gestión de envases y embalajes considerados como productos prioritarios. Antes de comenzar, ya habiendo dado esa introducción, reiterar la información. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta o observación, la pueden dejar escrita dentro del chat, y al finalizar las presentaciones, que finalizar mi presentación, luego la de Juan Pablo, vamos a dar unos minutos para poder dar respuesta a sus preguntas u observaciones. Un poco de introducción, y reforzando lo que ya les he ido mencionando, aparece esta ley que viene a ser el fomento al reciclaje de responsabilidad extendida al productor. Esta ley, que es la 20.920, que aparece en 2016, básicamente viene a obligar que los productores deberán considerar el costo, básicamente, de la gestión del residuo. Entendamos que va a ser una nueva logística. Estamos dándole una valorización al residuo en particular, porque está fijando o está indicando de que se van a señalar metas de recolección y de valorización. Van ambas juntas, es decir, se debe recolectar y se debe valorizar. ¿Quién lo debe hacer? Lo debe hacer el productor del producto prioritario. Entonces, esa es la obligación en sí. Todo este marco también genera, o toda esta nueva obligación genera unas distintas obligaciones a distintos actores, que lo vamos a ir viendo un poco más a continuación, pero básicamente viene a fijar esto. La logística de la gestión del residuo va a tener una valorización monetaria, la cual debe ser a costa del productor del producto prioritario. ¿Cuáles son los objetivos generales de la ley? Bueno, proteger la salud de las personas y el medio ambiente, disminuir la generación de residuos, aumentar el reciclaje, disminuir la eliminación de residuos, disminuir el impacto ambiental asociado a la extracción de materias primas, disminuir el uso de recursos naturales, aumentar la vida útil de los productos, prevenir la generación de residuos, mejorar los productos a través del ecodiseño. Si ustedes se fijan, estos 10 puntos que están acá señalados, probablemente les haga mucho sentido y habrán escuchado el término o del proceso, la gestión de la economía circular. Básicamente esto está muy de la mano con eso. Al menos en nuestro país hasta el momento no tenemos un lineamiento, una normativa, un cuerpo legal específico que haga obligatorio esto, que hable de economía circular ya de forma que imponga una obligación a las empresas. Pero ya esta ley, la 20.920 del 2016, señala o presenta todos estos objetivos que están orientados a ese proceso. O sea, señala, por ejemplo, situaciones como fomento al ecodiseño. Por lo tanto, está asociado a que nosotros podamos reutilizar muchas veces un mismo envase y embalaje, considerando no solo como un desecho, una basura que va a terminar en un relleno sanitario, sino que va a ser un insumo, una materia prima para un nuevo proceso. Por eso hablamos de metas de recolección y metas de valorización. Principales contenidos respecto a esta ley: es un instrumento económico. Importante esto, también téngalo muy presente. Si bien estamos hablando de una variable o de un aspecto ambiental, que es la generación de residuos, claro, con sus ciertamente impactos que tengan asociados. Y es un tema que es ambiental netamente, o tiene una componente ambiental muy, muy importante. Pero acá se está determinando una valorización, un precio a toda esta logística. Por lo tanto, es una normativa tanto ambiental como también económica. Y eso es importante tenerlo presente, y lo vamos a ir viendo un poco más adelante cuando hablemos de los sistemas de gestión y de su financiamiento. Hoy en día, el residuo
hoy en día es más económico o no implica, o implica un menor gasto, por así decirlo, finalmente tomar un envase y embalaje y disponerlo en un relleno sanitario, ¿ya? Eso es lo que busca cambiar esto. Busca decir, ok, no, démosle una vuelta a este proceso y lo que hay que hacer es que si el camión se iba hacia el relleno sanitario, hoy en día no se debe ir al relleno sanitario, hoy en día tú debes recolectar ese residuo, tienes que valorizar ese residuo y finalmente reutilizarlo. A eso viene la valorización. Pero tiene una componente mucho más importante que es la componente económica y también involucra a otros actores en este proceso. Bueno, obliga a los productores de ciertos productos garantizar y financiar los sistemas de gestión que le hice mención recientemente. Y claramente la autoridad establece metas de recolección y de valorización por cada uno de los productos prioritarios. ¿Cuáles son los productos prioritarios? Son los que acá están mencionados: los aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, envases, embalajes, neumáticos y pilas. Cada uno de estos 6 productos prioritarios, ¿cómo están definidos o dónde están definidos? Dentro de la ley 20.920, ley REP, del 2016, en donde menciona que estos son los 6 productos prioritarios que son considerados con esa categoría. A continuación vamos a demostrar un poco la justificación del por qué esos 6 productos. Hasta el momento, y esto también puede, ya un poco les planteo la consulta, si qué opinión tienen o no. Hasta el momento solamente he publicado 2 reglamentos, que es el reglamento para neumáticos, que es el decreto supremo número 8 del 2021, que salió en enero del 2021, y el decreto supremo número 12, que es de embalaje y envase y embalajes, que fue publicado en marzo del 2021. La ley REP fue del 2016. Luego los 2 reglamentos que existen fueron publicados tanto en enero como en marzo del 2021, y hasta el momento no han sido publicados otros reglamentos. Por eso les quería plantear ya la pregunta de cuál sería su parecer respecto a este proceso y los tiempos que se están tomando a partir de esto. Eso es solamente a modo de discusión. ¿Por qué son regulados estos productos? Bueno, porque son de consumo masivo, tienen volumen significativo, algunos de ellos son residuos peligrosos, son factibles de valorizar y tienen una regulación comparada. Bueno, son factibles de valorizar, eso es un hecho muy relevante porque estamos hablando de metas de recolección y valorización, por lo tanto deben tener esta característica en común. Algunos roles y obligaciones. Existen distintos actores, como les hice mención, respecto a todo este nuevo proceso que viene a enmarcar lo que es la ley REP, con sus distintos reglamentos en particular. Aparece la figura del productor importador, aparece un comercializador, un gestor de residuos municipal o puede ser un gestor privado, y también aparece el consumidor o el ciudadano, por así decirlo, porque hay consumidores industriales y consumidores domiciliarios. Cada uno de estos actores en particular viene a jugar un rol específico dentro de esta cadena logística. Ahora estamos hablando del residuo como un insumo. Ya no hay que ver simplemente que los camiones se iban en dirección al relleno sanitario. Hoy en día es todo un proceso porque ese residuo en sí tiene que ser considerado como un insumo, como una materia prima para futuros procesos. Entonces, acá distintos actores. Aparece un productor, por ejemplo, una fábrica en donde se produce café. Aquí no vamos a dar ningún nombre ni ningún dato específico de alguno de nuestros clientes, pero consideremos una fábrica que hace café. Claramente ese café lo vende envasado, ¿cierto? Envases de vidrio, generalmente, o estos envases como de lata, y a su vez también lo entrega a los comercializadores en cajas. Y esas cajas claramente pueden contener 30, 50 envases de café, y luego esas cajas también van sobre otras cajas y forman un pallet. Por lo tanto, ahí tenemos distintos envases y embalajes a los cuales el Decreto Supremo 12 en particular le dice: señor, usted es un productor de productos prioritarios, envases y embalajes, pero usted está colocando en el mercado estos envases y embalajes, los que futuramente alguien tendrá que hacerse cargo para poder recolectar y luego para poder valorizar. Usted, señor productor, tiene que adherirse u organizar un sistema de gestión en donde se haga cargo de estos envases y embalajes. Es decir, ya no puede considerar que simplemente el consumidor domiciliario final, cuando termine de ocupar su café, lo va a disponer en la basura, luego viene el camión municipal, por ejemplo, y se lo lleva al relleno. No, ese proceso ya no va a poder ser. ¿Por qué? Porque esta ley le establece la obligación al productor de productos prioritarios, como por ejemplo en este caso, esta fábrica que produce café y lo comercializa bajo su marca, para poder, va a tener la obligación, distintas obligaciones respecto a la recolección y la valorización de esos residuos en particular. Lo mismo va a pasar con el resto de los otros 5 productos prioritarios. Estamos hablando solo de envases y embalajes. Lo mismo pasa para los que son productores de productos prioritarios como los neumáticos, como los aceites, pero en particular estamos hablando de los envases y embalajes.
Entonces claramente aparece el productor, aparece el generador, básicamente, que es el consumidor, el que está generando el residuo, ¿cierto? Y lo está entregando finalmente a un gestor de residuos, que es el nuevo sistema, el nuevo modelo, y todo esto se enmarca dentro de un sistema de gestión. La SMA, ¿cuál es su rol? Como fiscalizador, claramente supervisar, supervigilar que todo esto se esté cumpliendo dentro de lo que se indicó. Básicamente obligaciones como por ejemplo para el productor o para el importador, todos aquellos que ingresen productos prioritarios al mercado nacional por primera vez o por segunda vez bajo marca propia. Por ejemplo, por segunda vez cuando lo traen desde afuera y cuando ellos deciden venderlo bajo su marca específica. Traen un producto, luego hacen por así decirlo, una incorporación de ese producto y finalmente dicen este producto es nuestro y lo vendemos bajo nuestra marca. Por ejemplo, quienes hacen eso también dentro del proceso de supermercados, por ejemplo, ellos adquieren un producto en particular y lo venden bajo su marca. No son ellos, si bien que fabrican, por ejemplo, el espagueti, el arroz y lo demás, pero sí lo venden bajo su marca particular. Quien venda bajo su marca en específico va a ser la empresa o va a ser el productor prioritario que se debe hacer cargo de eso en específico. En el caso de la fábrica, por ejemplo, que producía café, ellos venden, desde su fábrica sale el café con su marca. Por lo tanto, ellos son quienes deben hacerse cargo de esos envases y embalajes. El supermercado que venda bajo marca supermercado en específico tendrá que hacerse cargo de sus envases y embalajes que vendió bajo su marca en particular. Pero les podría surgir la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el supermercado, por ejemplo, que vende todo el resto del café, que hablamos del productor de café? ¿Cuál sería su rol dentro de esto? Bueno, es un comercializador que no vende bajo marca propia porque es un café con otra marca. Por lo tanto, la obligación dentro del sistema de gestión va a ser, por ejemplo, colocar puntos de acopio, ser un receptor de estos envases y embalajes para que finalmente el productor los pueda recolectar en un punto. Va a ser un punto de acopio, por así decirlo. Por lo tanto, dentro de este sistema de gestión que se debe formar, que son distintas organizaciones, pueden ser hasta 20 o más de 20, ahí varía un poco la figura legal respecto a eso, podrán, por ejemplo, unirse productores de productos prioritarios que fabrican, por ejemplo, productos para productos alimenticios, también con cadenas de supermercados debido a que tienen este rol de participación en conjunto en donde el supermercado distribuye o comercializa su producto en particular y puede ser un punto de acopio en específico, por lo tanto le va a determinar acción en ese rol. Existen distintos sistemas de gestión y están en proceso de formación y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí se mencionan algunas de las obligaciones del productor o el importador: organizar y financiar el sistema de gestión. Cuando hablemos de la gestión de residuos, vamos a hablar básicamente que eso se canaliza a través de un sistema de gestión. Cumplir con las metas de reciclaje y valorización, inscribirse en el registro de productores, asegurar que la gestión se realice por los gestores autorizados y obviamente declarar la gestión y gastos a través de la plataforma RedC. Las obligaciones del comercializador es la persona que vende un producto prioritario al consumidor, como yo les hacía mención. Entonces, este rol o este actor en particular tiene que poseer un espacio suficiente para tener algún punto de recepción de los residuos para sus clientes, aceptar sin costo la entrega de los residuos de productos prioritarios que comercialice, convenir con un sistema de gestión la operación y la mantención de los puntos de recepción. Por lo tanto, en este caso, la cadena de supermercados tendrá que clarificar o tendrá que convenir junto con los productores prioritarios de su sistema de gestión cómo va a ser la mantención de estos puntos de acopio, cuál va a ser la frecuencia de mantenimiento, la frecuencia de retiro, toda esta logística que antes era simplemente ir y disponer en un sitio, en un relleno sanitario, por ejemplo. Hablemos de un sitio autorizado, claro, que también podría no haber sido autorizado y podría ser simplemente un vertedero, o en quebradas o cosas por el estilo. Asumamos que es una cadena que el camión de la municipalidad lo retira y lo lleva al relleno sanitario. Esa es la versión anterior o lo que hasta hoy en día existe. Si las metas todavía no están en proceso aún no están en funcionamiento, aún falta para aquello. Desde septiembre del próximo año iniciará el proceso de metas de recolección y valorización. Hasta el momento todo lo que le estoy hablando debe estar en el papel, debe estar en el plan de gestión de los sistemas de gestión, pensando de cara a septiembre 2023 para el caso de embalaje y envase. Entonces, básicamente esos son los acuerdos que deben establecer dentro de este plan de gestión estos comercializadores. Entregar de manera gratuita todos los residuos de los consumidores al sistema de gestión. Obligaciones de gestor de residuos privados. Bueno, toda esta cadena logística, ya hablamos de quién la produce, quién produce este producto prioritario que finalmente va a ser
el grupo de organizaciones, de empresas que se van a juntar en un sistema de gestión definiendo un plan de gestión, y van a tener también la red tanto de comercializadores, pero también como de gestores de residuos, que van a ser las personas que básicamente van a estar autorizadas para el manejo de los residuos. Es decir, van a tener que hacer la gestión del transporte, por ejemplo, la logística. Alguien habrá de hacer el transporte en estos procesos. Alguien tendrá que recoger el residuo en un punto, trasladarlo al sitio de valorización, por ejemplo. Alguien tendrá que hacer la cuantificación de los residuos. Bueno, todas esas actividades en particular, básicamente va a estar asociado a lo que se conoce el rol como gestor de residuos. El consumidor básicamente bueno, van a existir obligaciones para los consumidores también que tienen relación a la segregación respecto al tipo de residuo en particular. El sistema de gestión va a llegar a tal punto en que los productores de productos prioritarios deben manejar su plan de gestión señalando hasta la recolección en el domicilio. Si hoy en día piensan que es tan fácil o tan factible pedir por una aplicación comida o cualquier otra cosa, lo que supone este decreto Supremo 12 de embalaje y envases es la recolección en el sitio de generación, es decir, en el domicilio. Por lo tanto, esa recolección tendrá que ser con una segregación que van a establecer allí las obligaciones respecto a eso. ¿Cómo se va a canalizar esta información? Porque claramente uno tiene que saber cómo segregar, dónde segregar, según qué tipo y lo demás, claro. Aparece el rol del municipio, en donde los sistemas de gestión también tendrán que abarcar a los municipios y capacitar a las personas, a los distintos ciudadanos o personas que vivan en algún lugar en donde esté en funcionamiento esta modalidad, para poder hacer la segregación y finalmente que venga el gestor autorizado al domicilio y haga la recolección de todos estos residuos. Ese es el punto ya al funcionamiento óptimo del sistema de gestión. Recolección en el sitio, en el domicilio, también además con los puntos de acopio, el lugar en donde no podrá llegar el gestor autorizado a hacer el retiro en el sitio, claramente existirán puntos de acopio, por ejemplo, aledaños a supermercados o a cosas por el estilo, en donde cualquier ciudadano podrá finalmente destinar cuál es el residuo en ese sitio en particular. Los sistemas de gestión, que tanto hemos estado hablando respecto a esto, bueno, es un mecanismo en donde los productores, ya sea individual o colectivamente, van a definir el plan de manejo, cómo se va a tratar todo el residuo, todo el producto prioritario, en este caso envase y embalaje. Recordar que lo que estamos hablando, o lo que yo le he ido señalando, me imagino que les van surgiendo preguntas, porque claro, hay que establecer cómo se va a trabajar este proceso, cuántas veces se va a recolectar, quién va a recolectar, cuándo se va a hacer la circulación del vehículo, en dónde va a llegar, las capacidades de los camiones. Hay que ver toda una logística respecto a esto. Quienes trabajen en centros de distribución podrán entender y podrán visualizar quizás que hoy en día el residuo va a ser como una operación logística para esto, en donde finalmente no se va a ir al relleno, sino que se va a ir al centro de valorización. Y esa es la finalidad del gestor. El gestor tiene que hacer los traslados, la logística, los despachos, el almacenamiento, el cuidado, la conservación en ciertos puntos, para luego finalmente llegar al sitio de valorización. Todo esto tiene que estar definido dentro del plan de gestión. Es decir, quienes conocen o quienes se habitúan con lo que son los procedimientos, básicamente hacer un procedimiento, instruir cómo va a ser las actividades que van a estar consideradas dentro del sistema de gestión. Cómo va a ser la gestión del residuo en concreto. Este plan de manejo, como indicamos, o este sistema de gestiones, pueden ser individuales o colectivos. El problema al ser individual es que ese fabricante o ese productor de producto prioritario solamente puede gestionar, recolectar y valorizar sus residuos. Es un problema, porque claramente hoy en día es bastante complejo la segregación. Imagínense la segregación, por ejemplo, de envases de café solo por marca. Entonces, no, yo tengo esta marca, entonces me van a recolectar este residuo solamente tal día. Tengo que separarlos del otro envase de café de la otra marca porque no se pueden mezclar, porque el sistema de gestión es solamente individual. Eso es uno de los problemas más relevantes al proceso, que la logística se vuelve muy compleja. A diferencia de los sistemas de gestión colectivos, cuando se agrupan varias empresas, hasta 20 o más de 20, cambia la figura legal en ese aspecto. Pero cuando se juntan varias empresas en un solo sistema de gestión, pueden gestionar los residuos de cualquier empresa. Entonces, por ejemplo, hoy en día ya está hecho así. Los fabricantes de productos, por ejemplo, del papel confort, del papel higiénico, son distintos fabricantes, por lo tanto, esos distintos fabricantes están en un mismo sistema de gestión. Por lo tanto, da lo mismo
qué residuo en particular o qué envase y embalaje recolecten, les da igual la marca, porque finalmente están agrupados en un mismo sistema de gestión y cada uno paga la cuota al sistema de gestión. Porque recuerden, esto es financiado. El sistema de gestión debe financiar toda esta cadena logística. ¿Y quién lo paga? Claramente los productores, que son todas estas empresas. Ciertamente pueden haber valores o valorizaciones que van a ser externalizados, o sea, que van a ser agregados a otros puntos. Eso está dentro de los planes de gestión. Los planes de gestión deben también indicar cómo se van a gestionar estos sistemas de gestión. Ahora, ¿a quién se lo deben presentar estas empresas? Estos sistemas de gestión deben presentárselos a la autoridad. Y uno de los aspectos más relevantes es que se los deben presentar al Tribunal de la Libre Competencia. Porque ciertamente, y probablemente ustedes podrán coincidir o no, pero hoy en día, o hace ya bastante tiempo, está bastante bullado los procesos de alianzas entre empresas y lo demás y todo. Por lo tanto, este proceso tiene que estar bastante regulado en este aspecto. Es un sistema financiero, estamos hablando de una valorización, de un costo para un punto en particular. Estamos hablando de costos, por ejemplo, la logística, los gestores, estamos hablando de costos o negociaciones con los comercializadores. Por lo tanto, toda la valorización y todo el proceso de costeo debe estar indicado dentro del plan de gestión. Y ese plan de gestión, entregárselo a la autoridad, tanto autoridad ambiental como también a la autoridad del Tribunal de la Libre Competencia, para verificar, por ejemplo, que no existan monopolios, que no exista una alza de valor dentro de todos, por ejemplo, los bienes de consumo debido a este proceso en particular, y que sea transparente y que sea justificado, por ejemplo. Todos estos planes de gestión deben ser indicados, entonces, deben ser presentados, como les indiqué, con fecha a tope, el 30 de junio del año anterior en donde entren en funcionamiento. Es decir, este 30 de junio en particular tienen que ser presentados los planes de gestión de los sistemas de gestión que comenzarán a funcionar en septiembre del 2023. Porque ese es el plazo, el septiembre del 2023, en donde comenzarán a regir las metas de recolección y las metas de valorización. Ese es el punto en particular, esa es la fecha en donde de ahí hacia adelante comenzará a regir todo lo que les estoy hablando en este aspecto. Comenzarán a regir las metas de recolección y valorización para que todos los productores de productos prioritarios comiencen ahora sí a recolectar todo su envase y embalaje y comiencen a valorizarlo. Esto es gradual y lo voy a mostrar un poco más adelante. Es gradual, estas metas no son inmediatas, no es al 100% el primer año. Esto tiene una gradualidad y así se fue fijado dentro del Decreto Supremo número 12. Como les mencionaba acá un poco, para reforzar solamente los sistemas de gestión individuales, los sistemas de gestión colectivos, bueno, la complicación del sistema de gestión individual, que solamente puede hacerse cargo de la recolección y valorización de sus propios productos prioritarios y no así el sistema de gestión colectivo. Básicamente, ¿cómo se va a funcionar estos procesos? Productor o productores en este caso individual, el administrador del sistema de gestión y tiene los distintos gestores que hacen el transporte, traslado y lo demás, pero solo de sus envases y embalajes. Para los que son colectivos, bueno, básicamente existen distintos productores que se asocian dentro de un sistema de gestión sin fines de lucro, que hacen licitaciones abiertas para poder contratar a estos gestores que van a hacer esta recolección, traslado, acopio, almacenamiento, cuidado y todo lo demás en los procesos logísticos de estos envases y embalajes. ¿Cómo actúa el sistema de gestión? Existe un productor, una cadena de distribución, un consumidor. El sistema de gestión se va a encargar de la recolección, puntos de consolidación, servicio de transporte, servicio de valorización, que es un poco lo que ya hemos estado conversando. Estos sistemas de gestión tienen que preocuparse también, como ya les he hecho mención, de que todos estos procesos de la gestión del residuo funcionen en óptimas condiciones, o sea, se cumpla lo que se señaló dentro del plan de gestión. Para eso tienen que, obviamente, firmar convenios con gestores autorizados para los procesos de recolección y tratamiento. Tienen que hacer el proceso de recolección, traslado y finalmente llevado al centro de valorización. Estas obligaciones o parte de las obligaciones del sistema de gestión, celebrar convenios, como les comentamos, con los recicladores de base, municipalidades o asociaciones municipales, para también lo que es la logística. Puede ser que algún municipio tenga algún convenio o algún acuerdo, o dentro del municipio en particular, dentro de la comuna, existe algún recolector de base, por lo tanto tendrá que reconocerlo y también prestarle, contratarlo para las funciones en particular como un gestor de residuos también, porque la ley también reconoce a los recicladores de base en su oficio, en su profesión.
por lo tanto, el sistema de gestión también tendrá que levantar esa información y también incluirlo dentro de los procesos de gestión de residuos. Y claramente informar a la autoridad respecto a las metas de recolección y valorización al seguimiento de aquellos. Un poco, ya adentrándonos en particular a lo que es el reglamento en específico, ya les he estado mencionando un poco cuáles son estos principales contenidos asociados, ahora un poco para reforzar aquello, como les hemos mencionado, aparece el Decreto Supremo 12, que básicamente se encarga de establecer estas metas de recolección y valorización para lo que son envases y embalajes. Existirá un reglamento, es decir, un Decreto Supremo asociado a cada producto en particular. Hasta el momento solamente está el Decreto Supremo 8, que es de neumáticos, y el 12, que es de embalaje y envases. Básicamente define cuáles son los envases, por ejemplo, retornables de un solo uso, qué se entenderá por envase y embalaje, y el cumplimiento de las metas, como indiqué, comenzará desde septiembre del 2023, cuando se cumplen los 18 meses desde la publicación del decreto en particular, como lo señala el mismo decreto. Hace diferenciaciones respecto a las categorías de residuos, señalando que algunos son domiciliarios y señalando que otros son no domiciliarios, y por cada una de las categorías de envase y embalaje, domiciliarios, no domiciliarios, define cuáles son ellos, con los que son los que se presentan allí dentro de los recuadros, pero también supone distintas metas de recolección y de valorización, tanto para los domiciliarios como los no domiciliarios. ¿Ok? Los no domiciliarios, por ejemplo, un suncho, por ejemplo, todo el film o la madera que contiene un pallet, por ejemplo, como no domiciliario. O las cajas que van, por ejemplo, al supermercado donde se contienen las 50 envases de café, por ejemplo, eso es un no domiciliario. El domiciliario básicamente es el que le llega al consumidor final, a las personas dentro de sus hogares, eso vienen a ser los residuos domiciliarios, esa es la diferenciación principal. Y aparece la meta de recolección que, como ustedes pueden señalar, hay hasta el año 12 en adelante, en donde supone cuáles son estas metas de recolección y de valorización. Para los no domiciliarios, del año fija un plazo del año 9 hacia arriba, en donde ahí establece cuáles son las metas de recolección y valorización para esos productos en particular. Algunas excepciones, importante también señalarlo, que de algunas organizaciones que quizás se estén preguntando si es que les aplica o no esta obligación de participar y ser parte de un sistema de gestión. Bueno, los productores que califiquen como microempresas no están sujetos a la responsabilidad de ser considerados como productores de productos prioritarios. Tampoco tendrán la obligación de entregar información alguna quienes tengan esa clasificación como microempresa. Y también los envases y embalajes retornables, claramente, ni los productores que pongan en el mercado menos de 300 kilogramos de envases y embalajes al año. Por ejemplo, un restaurante que entrega delivery o que entrega su comida envasada en estos envases para poder resguardar la comida, tiene que considerar, por ejemplo, bueno, si es considerado como una microempresa o si pone en el mercado menos de 300 kilos de envases y embalajes al año, bueno, sería excluido de estos procesos de participar en un sistema de gestión y de reportar a la autoridad particular. Finalmente, ya para ir cerrando, un poco para complementar y darle cierre a todo este proceso, ya vimos cuáles son las obligaciones principales dentro de un sistema de gestión y básicamente que los productores de productos prioritarios deben encargarse de crearlos y financiarlos. Acá un poco de definiciones, solamente para reforzar, ya les había mencionado que la normativa habla de enajenar, básicamente es cuando un producto cambia de dueño. Cuando se enajena por primera vez un producto prioritario en el mercado, por ejemplo, esta empresa que fabricaba estos cafés y se los entregaba a un comercializador para que finalmente los venda bajo la marca de la fábrica que vende café. Bueno, básicamente cuando el productor cuando esta fábrica de café pone en el mercado su envase de café, ahí está haciendo la enajenación de ese producto, por lo tanto tiene que hacerse cargo de esos envases y embalajes. Cuando enajena bajo marca propia, por ejemplo, estas cadenas de supermercados, cuando compran, por ejemplo, el arroz, el espagueti o distintos productos y luego los venden bajo su marca propia, bueno, ellos deben hacerse cargo en ese caso de los embalajes y envases que tengan relación a eso. Y finalmente los que importan un producto prioritario para su uso profesional, como lo define la normativa. ¿Qué viene a ser el uso profesional? Por ejemplo, una fábrica en donde se realizan procesos de, por ejemplo, un taller mecánico
o una fábrica en donde se realizan armado o construcción de piezas. Tienen una cadena de actividades en su galpón, en su instalación, y necesitan traer piezas de afuera, porque alguna maquinaria falló, y tienen que traer una maquinaria o una pieza desde el extranjero. Ellos están haciendo la importación, pero no precisamente un producto prioritario, porque claramente la pieza o la maquinaria no está considerada. Podría ser un aparato electrónico, pero tendríamos que ver la definición de aquello. Recuerden que el reglamento todavía no está publicado el de aparatos electrónicos, por lo tanto no existen metas de recolección y valorización asociadas a eso que hayan sido publicadas. Pero sí tendría que hacerse cargo, porque esa maquinaria o esa pieza va a venir embalada. Va a venir con un envase y un envase y embalaje, y le va a llegar a su instalación. Y finalmente, cuando él lo desarme o cuando saque esta pieza o esta maquinaria, va a quedar un residuo, que el residuo va a ser el envase y el embalaje, que lo va a tener que disponer o entregárselo bajo la cadena que existe hoy en día, se lo va a tener que entregar al camión de residuo o al que sea municipal o al que contrate directamente para que finalmente lo disponga. En este caso en particular, lo que indica la normativa es que ese importador, ya sea de estas piezas o de maquinaria en particular, tiene que hacerse cargo además de ese residuo que es el envase y embalaje en el cual venía contenido. Por lo tanto, tendrá que participar dentro de un sistema de gestión y definir cuáles van a ser los roles y funciones a partir de este. Podría ser considerado como algún participante en donde tiene que simplemente colaborar y entregar en un punto en particular, porque la valorización de las cuotas en donde tendrán que financiar los sistemas de gestión lo están definiendo los mismos planes. ¿Y cuál es la principal variable? Es decir, yo te cobro por estar dentro de mi sistema de gestión según la cantidad de residuos que tú generas y pones en el mercado. Porque ciertamente a mayor cantidad de residuos, más camiones, más personal tengo que contratar, mayor logística. Por lo tanto, si tengo una empresa A que pone en el mercado mayor cantidad de residuos, claramente su cuota para el sistema de gestión va a ser mucho mayor. Pero un poco para ir redondeando y finalizando, esas son dentro de las funciones o características, definiciones también que tiene relación al productor de un producto prioritario. ¿Qué información debe entregar? La cantidad de productos prioritarios comercializados en el país durante el año anterior. La información que se entrega en la declaración tiene directa relación con las metas de recolección y valorización. Claramente es el sentido que se busca, demostrar que efectivamente estamos cumpliendo con estas metas que se han indicado por cada uno de los decretos. Cada uno de los productos prioritarios tiene sus características específicas de declaración. O sea, ¿a qué voy con esto? Las declaraciones vienen a ser por cantidades o también por unidades, y las cantidades muchas veces pueden ser por peso o pueden ser por volumen también. Y eso viene definido dentro de cada uno de los decretos en particular, en donde se entregan algunas recomendaciones respecto a los procesos de declaración de información. Quienes no declaren, y esto es muy importante, quienes no declaran esta información están ante una falta ante la autoridad. Estas solicitudes de información vienen a través de resoluciones, son cuerpos normativos, y hemos elevado las consultas a la autoridad, y quienes no lo hayan hecho están ante una eventual sanción. Eso es importante mencionarlo. No son llamados de información voluntarios, no es solamente por cooperación, sino que es una obligación de cada uno de los productos prioritarios entregar esta información. Quizá ustedes se puedan preguntar ahora y decir, bueno, pero si las metas no están fijadas, ¿por qué tendríamos que declarar algo hasta el momento? El punto en particular es que es correcto, las metas de recolección y valorización empezarán desde septiembre del 2023 en adelante. Ahí aparecen las obligaciones de declaración, pero a la fecha, y ya del 2016 en adelante, el Ministerio de Medio Ambiente ha ido solicitando información de los productos prioritarios que se han puestos en el mercado. Por lo tanto, este fabricante de café ya llevan bastantes años preguntándole cuántas cantidades de envases ha introducido al mercado. Aun cuando no existan metas, le están preguntando cuántas ha puesto en el mercado, no cuántas ha recolectado y valorizado, porque ciertamente la obligación aún no empieza. Solamente les ha preguntado eso. Pero ya esa información ya es obligatoria, tanto para quienes enajenan por primera vez, enajenan bajo marca propia, o para quienes importan un producto prioritario, y en el caso de los envases y embalaje también aparece esa obligación. Y esas obligaciones son semestrales regularmente, y el ministerio define, por ejemplo, no sé, el 2 de julio a las 14 horas, último plazo para la entrega de información de productos prioritarios puestos en el mercado. Cualquiera de los 6, no solamente envase y embalaje, estamos aprovechando de hacer la mención porque estamos hablando de este decreto en particular. Y ahí tiene que ser de acuerdo a las cantidades y unidades en específico. Acá solamente un ejemplo a modo de generar de compartirles
un formato en particular en donde se puede un poco introducir la información respecto a estos productos prioritarios, en donde vienen las clasificaciones, las medidas, los pesos, cómo se clasifica según ley REP, de forma que a ustedes les preste alguna utilidad para poder declarar estos residuos o manejar esta información. La idea es que ciertamente comiencen ya a trabajar. Para quienes lo están trabajando ya, fantástico, porque llevan bastante tiempo ya en el proceso y están familiarizados, pero para quienes no, tengan presente que deben hacerlo. Para quienes deben participar en el sistema de gestión, también tener presente hacerlo. Los planes de gestión, como indiqué, están considerados para el 30 de junio de este año y para el inicio de las metas de recolección y valorización para septiembre del próximo año. Para cerrar, básicamente, como ustedes ven, es bastante. Esto es una reformulación de nuestra mirada respecto a lo que son los residuos. En específico, vamos a estar hablando mucho de los productos prioritarios ya cuando comiencen las metas de recolección y valorización, claramente mucho más. Pero hoy en día supone un desafío importante dentro de las organizaciones, algo a lo cual hay que prestarle bastante atención porque se vienen, como ya conocen ahora o como ya han reforzado, se vienen muchos cambios respecto a esto. Esto era básicamente lo que les quería comentar, esta información o esta información general respecto a lo que es la gestión de envases y embalajes. Espero que haya sido de su interés. Estimada Giselle, te devuelvo el pase. Gracias, Mario, por supuesto, para que se sume a nosotros, para que podamos hacerle las preguntas. Agradecerle, por supuesto, a la audiencia que llegaron un montón de preguntas. Por tiempo vamos a tener que responder solamente algunas, pero les señalo y aseguro que las que quedaron pendientes van a ser respondidas, por supuesto, por interno, así que para que se queden tranquilos a quienes ahora durante el aire no podamos, mientras estemos al aire no podamos responderlas. ¿Ya? Empiezo con Mario. Pregunta Sandra Rodríguez. Dice, ¿los pallets son considerados como envases y embalajes? Ya, perfecto. Gracias, Sandra. Bueno, también comentar, Giselle, que hicimos una como selección de las preguntas para tratar de englobar varias de forma de dar respuesta a distintas. Esto en particular también se junta con una pregunta que hizo también otra participante que hacía relación a si las metas estaban asociadas a embalaje envase y embalaje primarios, secundarios y terciarios. Y justamente sí. Tiene relación a eso. Recuerden que habla de lo que son los residuos los productos prioritarios en categorías domiciliarias e industriales y hace diferencias en cada uno, pero también fija las metas en cada uno de ellos. Por lo tanto, no existe una mayor diferenciación al respecto. En el caso puntual de lo que son los pallets, sí, se deben considerar y en este caso serían industriales. Perfecto, Mario. Un segundo. Eugenio Ortúzar te pregunta, si yo importo baterías y otros insumos para mi proceso, ¿los embalajes de esos productos igual cuentan como embalajes? Si él importa baterías. Sí, claro. Si él tiene que considerar que lo que les hice la mención respecto a los procesos productivos, cualquier pieza, mecanismo o maquinaria que ustedes importen para el uso profesional, para que ustedes puedan en su empresa cumplir su labor, la actividad principal de la organización es considerado como uso profesional. Por lo tanto, esos envases y embalaje en este caso en particular tienen que hacerlo. Y claramente si son baterías, como existirá un reglamento futuro de batería, claramente también tienen que declararlo. Perfecto. Francisca Ramírez también te pregunta, dice, nosotros compramos dispositivos electrónicos que contienen una pila en su interior a una empresa X y es la que importa, perdón, ese producto. Dice, ¿somos responsables de la recolección y valorización de ese embalaje? Y en un futuro de la recolección y valorización del producto por contener pilas. Ya. Gracias por la repito. No, sí, la entendí. Gracias por la pregunta y también tiene el sentido de que la seleccionamos porque, recuerden, estas preguntas dan respuesta a varias otras más también. En específico, considerar que en el caso de la aplicación de la ley REP, específicamente al productor de productos prioritarios. Es decir, en este caso, si ustedes le están comprando un importador, es el importador el que trajo de afuera y está vendiendo por primera vez en el mercado. Entonces, esa es la persona
que tiene que hacerse cargo, o esa empresa en particular que es el importador que vende en el mercado, tiene que hacerse cargo de ese embalaje y envase, y a futuro de esas pilas también, en ese caso. A diferencia de la situación que plantea la participante, ellos son unos consumidores de ese producto prioritario porque están comprándole a una empresa por primera vez en el país. Distinto sería el caso de que ellos compraran a este importador y luego vendieran ese aparato electrónico bajo su propia marca. En ese caso, ellos como último caso tendrían que hacerse cargo, pero como solo son consumidores, en esta situación es el importador el que tiene que hacerse cargo respecto a eso. También la escogimos la pregunta por lo mismo, porque también habían algunas otras preguntas asociadas a eso. Perfecto. Y la última de Pilar Rivera, dice, ¿los envases de productos peligrosos se deben declarar igualmente? Sí, correcto. De hecho, hay un párrafo en particular dentro del decreto 12 que habla específicamente de los envases y embalajes de sustancias peligrosas y de los agroquímicos. Entonces también plantea que los productores de estos productos prioritarios tienen que agruparse dentro de sistemas de gestión. Por lo tanto, también deben existir sistemas de gestión tanto para los envases y embalajes como, por así decirlo, no peligrosos, como también para los de los peligrosos. Por lo tanto, en este caso, al ser consumidores, nosotros tendremos que disponer en los puntos de recolección o entregarlo a las personas que estén recolectando estos productos en particular. Las obligaciones, y esto también lo preguntaron, las obligaciones de declaración para los consumidores básicamente son las cantidades consumidas y a quién se lo están entregando. Esa información la tienen que entregar a la autoridad una vez iniciadas las metas en adelante, septiembre del 2023. Pero para los productores de productos prioritarios es cómo están cumpliendo con las metas en específico. Entonces son dos roles distintos para que lo tengan presente. Muchas gracias, Mario, por responder. En aras del tiempo tenemos que ir cerrando. Quiero agradecerte a ti por participar, por explicarnos la ley REP, por contestar estas preguntas que son importantes, dada la vigencia que tiene la ley y las exigencias que va a tener a futuro. Agradecerle a Juan Pablo por habernos explicado cómo funciona BioK y cómo puede ayudar a las empresas a seguir este camino, a ordenarse en cómo aplicar la normativa, en estar al día y no caer en incumplimiento. Así que quiero agradecerles y darles el pase para que ustedes puedan despedirse. Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Giselle. También a Mario por compartirnos tan claramente su manejo del tema. Y no olvidar al equipo detrás de cámara y a todas las personas que nos acompañaron. Que tengan muy buen día. Mario. Sí, muchas gracias a todos los participantes. Espero realmente que estos temas o que la presentación, ambas presentaciones hayan sido de su interés y le hayan podido responder algunas consultas que tengan. Si bien, como tú dices, Giselle, por tema de tiempo, lamentablemente no pudimos responder todas, pero tratamos de abarcar todas sus consultas y observaciones y de verdad muy agradecido tanto, como dice Juan Pablo, por las personas que estamos acá de caras a ustedes como asistentes a esto, también como las personas que nos prestan apoyo y permiten que esto funcione. Así que también agradecimientos para ellos igual. Reiterarles las gracias a ustedes, agradecerle a los profesionales del área de medio ambiente, salud y seguridad ocupacional que se preocuparon de este tema que es tan interesante, agradecerle también a la trastienda que está Javiera Padró, está Álvaro Orellana, que hicieron posible que esto estuviera al aire y poder recepcionar las preguntas. Por mi parte, agradecerles de nuevo e invitarlos nuevamente a otro webinar que tengamos con un interesante tema como este, para que se inscriban y nos sigan viendo. Y también decirles que podemos compartir este material, este webinar en nuestras plataformas para que estén atentos si quieren recomendarlo o repasar los contenidos que allí van a quedar a su disposición. Que estén muy bien y muy buenos días.